Sí, hola, ¿qué tal? Esta es la tercera de 4 clases sobre Nicolás de Cusa, así que quieres aprender filosofía. Hoy es el 7 de agosto del 2021. Mi nombre es Denis Small, del Movimiento de Larouche. Esta clase es sobre un escrito de Nicolás de Cusa que se llama El Berilo, de 1458. Es uno de los últimos escritos de Cusa. Y en realidad es uno de los documentos de Cusa, no es muy largo, pero es uno de los documentos de Cusa donde enfoca sus baterías directamente sobre la cuestión de Platón y Aristóteles. Ustedes saben como en algunos de los diálogos de Platón siempre tienen su segundo nombre que le dan, ¿no? La República o sobre la justicia, y así por el estilo, ¿no? Bueno, en este caso, si se hiciera lo mismo con Cusa, sería el Berilo sobre Platón y Aristóteles. Ahora, vamos a usar, si ustedes tienen copia ahí del documento que tenemos, la traducción que tenemos, si la tienen, muy bien, porque voy a leerles, irles leyendo algunas partes, no mucho del documento, si no la tienen, no importa, porque sí la van a poder escuchar. No lo voy a repasar en gran detalle, pero sí quiero señalar la manera en que Cusa aborda el tema. Y vayan pensando por qué Cusa, después de toda la trayectoria intelectual y todo lo que había hecho y escrito y demás, aborda la cuestión de Platón versus Aristóteles de la manera en que lo hace. Para mí esa es una pregunta interesante, de tantas que plantea aquí. Empieza de la siguiente manera, dice, quien lea todo lo que he escrito en distintos libros, todo lo que he escrito en distintos libros, verá que muy frecuentemente he dedicado la atención a la coincidencia de los opuestos y me he esforzado con frecuencia en extraer conclusiones en consonancia con una visión intelectual que supera la fuerza de la razón. Es decir, está colocando el esfuerzo intelectual encima de la mera razón. Entonces, esta idea de la coincidencia de los opuestos que Helga Seppler-Rusch ha enfatizado tanto, desde de entrada lo plantea Cusa como un aspecto central de este documento sobre el Berilo. Dice, junto con eso, que el tema, esto lo trae desde Platón. Y esto lo dice en el punto número 2, el segundo párrafo. Habla de las cartas de Platón y dice, en efecto, el hombre animal no percibe estas cosas divinas, es decir, el intelecto divino. Estoy en la primera página, si lo están viendo, la página 195, segundo párrafo. En efecto, el hombre animal no percibe estas cosas divinas y en cambio, para quienes poseen un intelecto adiestrado, no se les presentará nada más deseable. Es decir, esto no está al alcance del aspecto animal o animalesco o de la pura percepción, sino que requiere una facultad exclusiva del hombre, que es este intelecto divino, el poder acceder a la idea de la creación divina de Dios. Luego, Cusa dice, bueno, pero ¿por qué berilo? Página 96, punto número 3. Dice lo siguiente, el berilo es una piedra brillante, blanca y transparente. A ella se le da una forma cóncava y convexa a la vez. Y quien mira a través de ella llega a ver lo que antes le era invisible. Si a los ojos intelectuales se aplica un berilo intelectual que posea una forma a la vez máxima y mínima, por medio de él se alcanza el principio indivisible de todas las cosas. Entonces está diciendo, bueno, en esa era se usaba el berilo para hacer anteojos. Y es, como dice, una piedra brillante, blanca y transparente, y tiene un aspecto cóncavo y convexo a la vez. Esto es muy interesante porque los lentes, bueno, los míos por lo menos, viéndolos de este lado, pues son cóncavos y del otro lado son
convexos. Pero yo me pregunto, no sé, pero yo me pregunto si Cusa no estará hablando de algo que simultáneamente en el mismo punto tiene una curvatura convexa y una curvatura cóncava. Eso es lo que es la curvatura negativa. Eso es exactamente lo que Gauss explora, lo que Riemann retoma, etcétera, etcétera. Y esta cuestión, bueno, para mí es una duda que tengo y es muy interesante porque eso en el aspecto de lo máximo y lo mínimo, que es el paralelo que establece de entrada, se vuelve realmente muy interesante. Bien, después dice, habiendo dicho que uno de los temas aquí es lo de Platón, vamos a usar el tema del berilo, y luego reitera de maneras diferentes lo que había planteado en muchos otros escritos sobre las conjeturas, en el diálogo del idiota da mente. Quizás por esto, leer esto después de idiota da mente puede parecer más fácil. No sé si es más fácil, pero ya es una idea con la que uno tiene un poco de experiencia, si hizo el esfuerzo con da mente. Y aquí está regresando a lo mismo y uno puede decir, claro, ahora sí, qué bueno, gracias, ahora sí, Cusa, ya agarré la onda. Bueno, lo dice de la siguiente manera. Y pone los tres niveles de entendimiento: el nivel de la percepción sensorial, el nivel de lo razonable o el raciocinio, que sería para Larouche matemáticas lineales, y luego el nivel de la creatividad, que es el intelecto, lo intelectual. Dice Cusa, párrafo 4, número 4 en la página 196, dice a la mitad de ese párrafo, dice, el intelecto creador, puesto que se hace a sí mismo fin de sus propias obras, es decir, para que su gloria se manifieste, crea las sustancias cognoscitivas, las cuales puedan ver su propia verdad, y a ellas el creador mismo se ofrece a sí mismo como visible en el modo en que ellas tienen la capacidad de aferrarlo. Ahora, esto es bien interesante. El intelecto creador, eso es Dios. El intelecto creador, ya que se hace a sí mismo fin de sus propias obras, es decir, para que su gloria se manifieste, crea las sustancias cognoscitivas. A ver, todas las sustancias cognoscitivas, alcen la mano. Son lo que somos los seres humanos, las sustancias cognoscitivas. Dios nos creó, las cuales, o sea, las sustancias cognoscitivas, puedan ver su propia verdad, y a ella el creador mismo se ofrece a sí mismo. Es decir, el creador se ofrece a sí mismo, a Dios, como visible en el modo en que ellas, las sustancias cognoscitivas, tienen la capacidad de aferrarlo o comprenderlo. Entonces está estableciendo aquí un paralelismo de la misma manera en que lo hizo en Idiotadamente, de que la mente humana funciona, a ver, dicho de otra manera, la manera en que Dios, como el intelecto creador superior, la relación que tiene con el intelecto del hombre es la misma relación que el intelecto del hombre tiene con la razón o la racionalidad. Entonces, la mente humana es capaz de entender, de ver, con la ayuda del berilo, a Dios en la manera en que es capaz de aferrarlo, no entenderlo, no conociéndolo directamente, sino, como dice la Biblia, a través de un espejo nublado, o dependiendo de la traducción que se haga, ¿no? Uno lo ve, o como dice Dante, cuando llega a ver a Dios, Virgilio no puede verlo directo a la cara, sino tiene que mirar a un lado, y así se percata de su existencia. Es como mirar al sol, y esta imagen del sol es algo que viene desde Platón, es una metáfora. Entonces, bueno, eso dice Cusa. Siguiendo en el punto número 5, a la mitad, dice, existen tres modos de conocimiento, a saber, el sensible, el intelectual y el inteligencial, que según San Agustín se denominan cielos. Y luego, hablando del mismo tema, en la página 196, párrafo 7, a la mitad dice, en consecuencia, el hombre posee un intelecto
que en el crear es semejanza del intelecto divino. Ojo, es una declaración así ya, todo está dicho en eso. El hombre posee un intelecto que en el crear, en el proceso de la creación, es semejanza del intelecto divino. Por eso, crea semejanzas de las semejanzas del intelecto divino, como en efecto las figuras artificiales extrínsecas son semejantes de la forma natural intrínseca. De ahí que el hombre mira su propio intelecto por medio de la potencia de sus obras y de esa manera mide también el intelecto divino, lo mismo que la verdad es mensurada, medida, por medio de una imagen. O sea, exactamente lo que nos había dicho en Idiotadamente. Se acordarán que les presenté este diagrama. Eh, si no lo pueden ver, díganme, pero supongo que sí lo están pudiendo ver, que es, esto viene de lo descrito en Idiotadamente, donde habla de la manera en que lo relativamente infinito mide lo que es relativamente finito respecto a ese infinito, es decir, el original o el ejemplar o la forma, en las palabras, hablando de terminología, ¿no? En las palabras de Platón, mide la imagen, ¿verdad? O la percepción sensorial que da ese ejemplar. De esa manera, el original ejemplar generador de todo es, número uno, mente de Dios. La mente de Dios crea el universo y ese universo creado es una imagen, no es el ejemplar original, y por supuesto Dios mide o entiende o afecta el universo creado. De la misma manera, decíamos que la mente de Dios crea la mente creadora del hombre. Eso es lo que acaba de decir aquí, lo que acabamos de leer en Berilo. Y esa mente del hombre es imagen y semejanza del creador. Y la métrica para medir al hombre es Dios, no viceversa. Y luego está el mundo de la percepción, que es una imagen del universo creado, ¿verdad? La percepción sensorial, uno ve algo, la piedra, la montaña, el árbol, y uno tiene esa percepción sensorial, pero eso es simplemente una imagen del ejemplar que produce esa imagen. Y obviamente el hombre es el que percibe eso, y por lo tanto la mente del hombre funciona como el ejemplar respecto a la imagen que le está percibiendo. Y luego les decía la otra vez que el punto donde Cusa introduce una verdadera revolución en la ciencia y en todo es en su argumento de que no solamente 1 mide 2, 3 mide 4 y 2 mide 4, sino que él insiste y explica que 2 mide 3. Que lo que uno conoce, la manera en que se conoce cualquier cosa, es a través del proceso de cambio de ese universo creado, que el hombre es, en términos jerárquicos, el aspecto superior cognoscitivo del resto del universo creado. Como diría Bernatsky en términos biogeoquímicos y no filosóficos y religiosos, es la noósfera. Y la biosfera se mira con la noósfera, la litósfera se mide con la biosfera y así por el estilo. Pero nunca en la evolución vas a sacar la noósfera de la biosfera, ni de la litósfera la biosfera. Eso lo demostraron Pasteur, Curie y otros. No hay vida que no sea producido por la vida. La no vida no produce vida. Esa es una ley del universo físico. Entonces, eso es lo que está iniciando aquí con esta discusión Cusa. Entonces, eso en cierto sentido es reiterar lo que ya había planteado en escritos anteriores sobre estos 3 niveles, y luego también reitera otro punto que conocemos del diálogo de la mente,
idiotadamente, que está ahora en la página 204, donde habla de la conexión entre el cuerpo, la mente y el alma. Es un poco lo que estábamos platicando antes de iniciar la grabación. Y esto es bien interesante porque reitera casi con las mismas palabras lo que había dicho en Idiotadamente. La página 204, párrafo 24, hasta el final abajo dice, podrás tener un conocimiento más veraz sobre el tema a partir de la consideración del hombre, el cual mide todas las cosas. En el hombre existe el intelecto, grado supremo de la razón, cuyo ser está separado del cuerpo y es verdadero de suyo. Después el alma y por último el cuerpo. Y aquí viene la parte que es muy parecida a lo que dicen idiotadamente. Dice, llamo alma a lo que proporciona animación y da el ser animal. ¿Se acuerdan? Había dicho, el alma es lo que le da vida al cuerpo y por lo tanto se le llama mente. O no sé si es al revés, dice mente es lo que le da vida al cuerpo. No, dice alma es lo que le da vida al cuerpo y por lo tanto se le llama mente. O sea, está diciendo que mente y alma son en efecto la misma cosa. Y es lo que le da vida a la mera existencia animalesca. Y luego sigue aquí, dice, el intelecto como creador, esto es lo que llamaría la razón creativa. El intelecto, que no es comunicable o participable a causa de su universalidad simple y de su indivisibilidad. O sea, en ese aspecto de todo lo que envuelve en cuanto envoltura, en cuanto principio, no es participable, no se puede conocer a través de eso, pero se hace comunicable en una semejanza suya, a saber, en el alma. El conocimiento sensitivo del alma muestra que es semejanza del intelecto. A través del alma, el intelecto se comunica a la naturaleza y por medio de la naturaleza al cuerpo. Entonces, esto aquí da una idea de lo que va a tratar y está tratando en este escrito. Cusa nos da eso a manera como de introducción del tema y replantear lo que es su punto de partida básico, de donde viene el concepto de la coincidencia de los opuestos. Y luego, por supuesto, estoy sintetizando aspectos de este escrito, no es un resumen de todo, ni mucho menos. Pero aspectos que me parecen que son fundamentales para lo que queremos discutir. Luego empieza a hablar de Platón. Y esto es en la página 206, párrafo 27. Y dice, recuerda al lector la parte de la República donde Platón habla de la cueva o el antro de Platón. ¿Se acuerdan? La parte donde están los esclavos en la cueva más profunda, no se pueden mover ni para mirar atrás ni para el lado, están encadenados, pero enfrente de ellos hay un muro, la pared de la cueva, detrás está una fogata, ¿verdad? Y entre la fogata y los seres encadenados hay titereteros, hay títeres o cosas por el estilo que se mueven. Y claro, con la proyección por la luz de ese fuego, se proyecta en el muro de la cueva. Y eso es todo lo que ven los hombres, dice Platón. Eso es todo lo que vemos. Vemos las proyecciones, nada más. La percepción sensorial solamente nos da eso. Pero luego pasa a explicar, bueno, pero eso no es todo, porque obviamente eso no nos dice qué está pasando y qué es lo que está causando que se muevan esas imágenes. Y dice que lo que es la verdadera verdad es salir de la cueva al mundo real, en el mundo donde existe el sol. Esa es la imagen que da
porque está desarrollando la idea de que el sol es como el bien, la verdad y el bien que alumbra y le da existencia a todo lo que percibimos. Entonces, con eso en mente, Cusa dice, número 27, los santos y los filósofos establecen muy diferentes enigmas. Platón, en la República, saca a colación el sol y hace referencia a su virtud en las cosas sensibles. Y en consonancia con el sol, se eleva a la luz de la inteligencia del intelecto creador. ¿Okay? Es el concepto que Cusa presenta de Platón. Muy adecuado, absolutamente el punto clave en todo eso. Luego desarrolla más en base a este primer paso que da con Platón para hablar de cuál es esta idea del intelecto creador. En la página 210 empieza la discusión, porque el intelecto creador es Dios o el creador. Ahora, fíjense lo que dice Cusa de Platón, para que vean qué tanto respeto le tiene. Al principio de la página 210, es todavía el párrafo 35, dice, el principio a partir del cual todas las cosas fueron hechas, Platón lo llamó intelecto creador. Y ahí en la nota, no sé si es Cusa o probablemente el traductor puso el timeo. Entonces Platón lo llamó intelecto creador y a su padre lo llamó Dios y causa de todas las cosas. Y afirmó que antes que nada, todas las cosas están en él primero, como en su triple causa, eficiente, formal y final. Afirmó que en segundo lugar, todas las cosas están en el intelecto creador, al que denomina como primera criatura de Dios, y afirma que su generación a partir del primero es como la del Hijo respecto del Padre. Luego pasa a desarrollar todavía tengo esto en la pantalla, perdón. Ok. Luego pasa a hablar de la Trinidad, pero partiendo de Cusa, partiendo de Platón, con esta idea que desarrolla en sus varios escritos. Ahora, en la siguiente página establece un paralelismo entre lo que hizo Platón y lo que es el avance del cristianismo. Y para que vean en cuánta importancia le da a Cusa, en la página 211, el primer párrafo de esa página es la 37 todavía, dice lo siguiente. Ahora bien, ten en cuenta solamente que para la participación, cosa que Platón sí lo consideró, no es necesario que haya un intelecto universal creado o un alma del mundo universal. Para todo modo de ser, es muy suficiente el primer principio unitrino, que aunque sea absoluto y sobreexaltado, por no ser principio contraído en cuanto a naturaleza, la cual actúa por necesidad, es sin embargo principio de la naturaleza misma y de esa manera sobrenatural, libre, que crea todo por voluntad. ¿Okay? Está hablando aquí, cuando habla de contraído, está hablando de envuelto. Yo prefiero envuelto y desenvuelto, pero aquí está hablando de contraído, que todo está contraído dentro de eso. Luego pasa a decir, las cosas se hacen por voluntad. Perdón, las cosas que se hacen por voluntad son en tanto en cuanto se conforman a la voluntad y de esa manera su forma es la intención de quien impera. La intención es semejanza del que la expresa, la cual es comunicable y susceptible de ser recibida en otro. Por tanto, toda criatura es intención de la voluntad del Omnipotente. Bueno, aquí está el tema del libre albedrío. Aquí está la cuestión de intención y voluntad, porque dice que es a través de la voluntad, de la intención, del libre albedrío, que lo que está contraído, contracto o envuelto se desenvuelve. Esto se aplica a Dios y se aplica al hombre.
Somos la única criatura que posee esa facultad de voluntad, libre albedrío, intención. El resto del universo creado no. Entonces, esa es la manera en que tanto Dios como el hombre, haciendo algo en semejanza de Dios, logra la desenvoltura o el desenvolvimiento del concepto intelectual. Lo hace a través de la voluntad y de esa manera lo hace comprensible a otros. O sea, esa es la forma en que ocurre la comunicación. Denis, nomás hay una pregunta. Recibida en otro. Ajá, sí. Porque ahorita me quedé pensando, no se me había ocurrido esto, porque también Leibniz habla de esto todo el tiempo, ¿no? En la Teodicea. Hay una razón por la que se le dio el libre albedrío al hombre, hay una intención, se espera algo de él, o sea, ¿era necesario o simplemente fue un regalo al hombre? ¿O había una intención? ¿Esperaba Dios que con ese libre albedrío el hombre decidiera desenvolver toda esa creación? ¿O simplemente fue así como le doy ese regalo y ya? Sobre la intención de Dios, ¿no? Esta parte, la intención de Dios, que igual todo ese tiempo, Leibniz habla de la intención de Dios en la Teodicea y Kepler también todo el tiempo. Pero me llegó esa duda de si hay una razón por la que él lo dio, espera algo o es, no sé. ¿Y tú qué crees? Yo creo, es que ahora, desde que tengo una hija, todo lo veo en visión de la madre. Entonces yo pienso que fue un regalo, pero que si hay una intención, una razón de por qué lo dio. Si espera que esa intención decida, que esa libre albedrío decida desenvolver esos principios hacia el bien, que es esa dirección. A ver. Sí, de acuerdo. A ver, ¿el amor es unidireccional o es bidireccional? Es un diálogo. Es obvio. Ok. Dios, siendo tú Dios, ¿qué harías? Dios hizo al hombre como su interlocutor. ¿Por qué? A ver, quiero que me den una lista completa de todas las especies que sean capaces de tener un concepto de Dios y amar a Dios. O sea, ¿qué saca Dios de todo esto? ¿Cuántas especies hay? A ver, vamos a contarlas todas. A ver, uno, el ser humano. A ver, bueno, está el ser humano. Bueno, está el ser humano. ¿Habrán otros en Marte, en otras galaxias? Quizás, pero por ahora no conocemos que exista nada superior. Entonces, Dios nos hizo interlocutores del proceso de creación, tanto en la parte de la creatividad científica, pero también en el sentido de que el amor, como la creatividad, es algo que crece en diálogo. Que crece en diálogo, esa es la forma en que funciona. No es una cosa, es trina. O sea, no es simplemente que se le pegó la gran gana y dijo, no, hombre, pues a ver cómo le hacemos. Dios, ¿no? Dice, pues, a ver, bueno, dan ganas de tener un hijo. No es arbitrario, tal y como estás diciendo, y Leibniz lo dice, y Cusa lo dice, y es verdad, no es arbitrario. Es la única manera en que la perfección es un proceso de perfeccionamiento. Cualquier perfección absoluta, existente, estática, no es perfecto. Tiene que haber necesariamente un proceso
de perfeccionamiento. Es más, hay un cambio ontológico de qué es la realidad más fundamental. No son cosas perfectas. Entonces yo creo que la respuesta va exactamente en la dirección que dices. Es el don divino que tenemos y es nuestra responsabilidad también. Y no debe sorprender para nada que tú lo menciones en términos de lo que significa ser madre y tener una hija, porque eso es absolutamente universal y característico de la especie humana, para hombres y mujeres. Eso que estás señalando. Y es tal cual, es lo que está indicando aquí. Entonces, sí, la Teodicea también los recomiendo mucho. La Teodicea es muy útil porque Leibniz aborda estas cuestiones de manera muy explícita, con mucho diálogo, mucha discusión, mucho cuestionamiento. A ver, ¿por qué no es así? ¿Por qué no es así? ¿Y qué pasó con el pecado? ¿Cómo es posible que Dios, siendo perfecto, haya permitido el pecado? ¿Cuál es la diferencia entre crear el pecado y permitir el pecado? ¿Cuál es el hombre tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío? Etcétera, etcétera. Es toda una discusión, es un diálogo que nos pone Leibniz porque es un diálogo interno que cada persona tiene. Tenemos todos ese diálogo si estamos pensando y no es tan fácil resolverlo. Pero sí, a eso va exactamente aquí. Ahora sigo en la página 211, párrafo 39. El remate de Cusa sobre Platón es el concepto que tuvo Platón del principio unitrino y cuán cercano era a nuestra teología cristiana ha sido recogido por Eusebio, etcétera, etcétera. O sea, está diciendo que el concepto de Platón, siendo previo a Jesucristo, es un concepto tan cercano a la teología cristiana. Ahora, dicho eso sobre Platón por parte de Cusa, voy a hacer un breve paréntesis y dejar a Cusa un momento para ir a Platón, simplemente para refrescar lo que quizás ya han estudiado y lo que conocen, pero para darle un poco más de contexto a esto que está diciendo Cusa, para ver la parte que viene sobre Aristóteles. Entonces, Cusa, ustedes se acuerdan, Platón, como les decía, la historia de lo que pasa en la cueva y esa imagen y el significado de que los esclavos puedan salir de esa cueva para poder tener acceso a lo que es la causa de lo que observan y no quedar simplemente en la esclavitud de la percepción sensorial. Es muy bonito, es una alegoría muy bonita, muy buena. Y eso es el libro sexto de Platón en la República. Inmediatamente en el séptimo libro, libro 7, siguiendo la misma discusión, Platón entra a una discusión sobre cómo llegamos a conocer la verdad. Y esta es la famosa parte de la línea cortada, esa sección. Si no la conocen, se la recomiendo mucho. Básicamente lo que dice aquí, les voy a poner algo también en la pantalla para a ver, un segundito. Ok. ¿Están viendo la misma tabla que antes o la línea cortada de Platón? ¿Platón? La línea cortada. Sí. Ok, muy bien. Sí, no estaba claro lo que estaba proyectando. Ok, esto de nuevo, esto no está en Platón tal cual, lo tiene de otra manera, pero es un diagrama que me ha sido útil para tratar de dar una idea de lo que Platón está diciendo en esta parte, donde dice, mira, para entender qué es la verdad, tienes que pensar en una línea cortada, una línea dividida. Por un lado, del lado izquierdo, es el mundo de lo visible, el mundo de la visión, y lo que alumbra todo eso es el sol.
Por el otro lado, pensamos del lado no de lo visible, no de lo material, sino de la idea del pensamiento, lo que son las ideas. Y eso, lo que alumbra eso, lo que le da luz a todo eso, es el bien, el concepto del bien. Entonces, el primer mundo es el mundo de lo visible, lo material, lo cambiante de los sentidos. No sé si el texto es demasiado pequeño en las pantallas, pero es todo lo que pude hacer. Entonces, esa es la manera en que lo describe Platón, y dice, por ejemplo, en el primer nivel, pues tenemos imágenes de las cosas, que son sombras que vemos de las cosas, y son imágenes ¿de qué? Pues de objetos materiales. Todo eso dentro del mundo de lo visible. Y los objetos materiales, si estudiamos las imágenes y las sombras, la flechita nos lleva a entender, bueno, ¿cuál es el objeto que está produciendo? Por ejemplo, árbol, piedra y demás. Lo que es el nivel de comprensión o de función mental en el nivel de las imágenes es la opinión, la pura opinión, sin base a nada. Y luego, cuando uno percibe los objetos materiales, él lo llama conmoción. Y en este nivel, pues básicamente no hay hipótesis, simplemente uno está observando, no está creando una hipótesis de qué es lo que causa esta proyección que estamos viendo. Luego dice, todo bien, pasemos ahora al mundo del bien y del pensamiento y consideren lo siguiente. En este caso, el objeto que estamos examinando no es un objeto físico, no son objetos materiales, sino que son objetos mentales, es decir, una idea. Por ejemplo, lo que él llama las ideas o formas, o que también a veces se han llamado arquetipos, que no está mal, a mi parecer, esa voz. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un objeto mental? Bueno, un cubo perfecto, un cubo. Ese es un objeto mental que uno tiene. Y la forma que produce ese objeto mental, por ejemplo, sería la justicia o la belleza. Quizás un mejor ejemplo de un objeto mental no sería un cubo, sino un acto justo. Que fulano de tal hace algo muy justo. Y uno dice, no, eso es un acto justo. Pero detrás de ese acto justo, la razón por la que sabemos que fue un acto justo, es que porque previamente teníamos la idea de la justicia. Si no, ¿cómo vamos a decir que algo es justo o no es justo? Bueno, es que tenemos un concepto, erróneo o no, pero es un concepto de la justicia o de la belleza para poder decir, no, esa rosa es muy bella. Bueno, ¿qué quiere decir bello? Bueno, uno tiene un concepto de belleza. Ese es el concepto de idea o de forma en Platón. Y el primero de estos niveles es el nivel del entendimiento, la racionalidad. Por ejemplo, en las matemáticas tú puedes formar una idea de un cubo o de un círculo, pero para poder generar un concepto abstracto aparentemente de la forma de aquello que lo produce, aquí se requiere el razonamiento, o lo que nosotros llamaríamos creatividad. Ahora, esto lo llama Platón. Platón esto lo llama la primera clase de las cosas inteligibles. Es decir, es lo que la mente, es la materia prima de la mente. Esta es la primera clase. Pero no para ahí, la mente no para ahí. Porque uno establece primero una hipótesis de lo que está causando ese concepto en nuestra mente. Uno elabora una hipótesis. Y luego uno elabora una hipótesis superior, que puede ser la hipótesis B. La primera hipótesis puede ser, qué sé yo, Tycho Brahe tiene una hipótesis y una explicación, o Copérnico, ¿verdad? De qué es lo que está pasando en el sistema solar, ¿no? Pero luego llega una hipótesis nueva, llega Kepler con la hipótesis B y luego la hipótesis C. Y este proceso de crear
hipótesis superiores es lo que Platón llama la segunda clase de cosas inteligibles. Porque luego lo que uno hace es que toma el proceso de formación de hipótesis superiores como el objeto de actividad mental. Y en base a eso tampoco nos quedamos parados en ese segundo nivel, sino que la mente genera una idea del poder que crea esa posibilidad de generar la hipótesis de la hipótesis superior. No solamente tenemos hipótesis cada vez superiores, sino que vemos en nuestra mente de repente, ¡ay! Pero es que hay un poder que facilita eso. Eso Platón lo llama la hipótesis de la hipótesis superior. Ahora, voy a dejar por el momento lo que tengo más adelante y les quiero leer y poner a la pantalla lo que Platón dice sobre esto, sobre la segunda clase. Dice, la segunda clase de cosas inteligibles son aquellas que el alma capta inmediatamente por vía de razonamiento, haciendo algunas hipótesis que no considera como principios, sino como simples suposiciones y que le sirven de grados y de puntos de apoyo para elevarse hasta un primer principio independiente de toda hipótesis. Pero no para ahí. Aduéñase de ese principio y uniéndose luego a todas las conclusiones que de él dependen, desciende de ahí hasta la última conclusión sin recurrir a cosa alguna sensible, apoyándose sobre todo en ideas puras por las cuales empieza, procede y termina su demostración. Entonces, viendo a Platón desde la óptica de Cusa, creo que pueden ver un reflejo, si no exacto, muy parecido en Cusa de lo que Platón está diciendo con esta idea de la línea cortada. Y por eso cuando les presenté esta tabla en la última clase de lo que Cusa presenta en Idiotadamente, con este mismo proceso que describíamos, no lo voy a reproducir aquí, ya lo vimos, les mencioné que esto recuerda mucho lo que Platón presenta en su línea cortada. Y esta es la versión más avanzada de Cusa de lo que Platón había desarrollado anteriormente. Y es la base para todo lo que es el concepto que le está presentando. Entonces, yo creo que todo esto está incorporado en la discusión que hace Cusa del tema de Platón en el Berilo. Bueno, se podría decir mucho más, pero voy a dejar esa parte hasta ahí. Ahora vamos a pasar a la discusión de Aristóteles. La discusión de Cusa de Aristóteles y luego veremos un poquito de Aristóteles. Porque sé que ustedes son fuertes, tienen estómagos fuertes y lo van a poder aguantar. Y si al ir leyendo un poco de Aristóteles tienen que ir corriendo al baño por un momento, yo los disculpo, los entiendo. Si tienen que vomitar, es comprensible. Es una reacción humana muy normal. Pero bueno, veamos lo que dice Cusa del tema de Aristóteles. Primero habla de esto de Platón que les decía. Ahora pasa al tema de Aristóteles. La página 212, párrafo 40. Lo que aborda es que Aristóteles se opone totalmente a cualquier idea de la coincidencia de los opuestos. Se mantiene, dice Cusa, en el nivel de las contradicciones en el mundo de la racionalidad y la percepción sensorial, que algo no puede ser A y no A la vez, imposible. O sea, se queda en ese nivel y lo dice de la siguiente manera. Cusa, muy polémico, por cierto, dice, Aristóteles, poniendo de acuerdo a todos los filósofos, afirmaba
que los principios que están en la sustancia son contrarios, y nombró 3 principios: la materia, la forma y la privación. Considero que él, Aristóteles, aunque sea tenido por el más diligente y agudo razonador por encima de todos los demás, y todos se han equivocado en una cosa. Considero que él y todos se han equivocado en una cosa. En efecto, siendo los principios contrarios entre sí, no alcanzaron un tercer principio ciertamente necesario, y eso porque pensaban que no era posible que en él los contrarios coincidieran a la vez, ya que se repelen. Y luego sigue acusa. De ahí que a partir del primer principio, que niega que los contradictorios puedan ser a la vez verdaderos, el mismo filósofo mostró que de modo similar los contrarios no pueden ser simultáneamente. Eso es un resumen de lo que dice Aristóteles. Acto seguido, párrafo 41, Cusa dice: nuestro vehículo hace ver más agudamente. Traducción: qué pendejo. Nuestro vehículo hace ver más agudamente, de modo tal que podamos ver los opuestos en el principio conectivo antes de su dualidad, es decir, antes de que sean dos contradictorios. Entonces, mira, ese es el tiro de gracia a Aristóteles en ese punto. ¡Qué pendejo! ¡Ay! Y lo dicen el mayor de todos los filósofos, es que no entiende que hay que usar nuestro berilo para entender cómo funciona esto. Y luego pasa a hablar, como le encanta a Cusa hablar de esto, en casi, bueno, yo decir que en casi todos los escritos, no todos, pero muchísimos escritos, el tema de la cuadratura del círculo, porque lo plantea en gran detalle y muchas veces en Adopta Ignorancia, que es lo que vamos a ver en la cuarta y última clase, lo habla idiotadamente, y aquí también le entra el tema, porque es fundamental para abordar este problema de Aristóteles. Página 214, párrafo 45. Cuando Aristóteles se dispuso a escribir la política, se dirigió al elemento mínimo tanto de la economía como de la política, y en ese elemento mínimo vio cómo debía relacionarse el máximo, diciendo que de modo semejante debía hacerse en los demás casos. Okay. Y aquí viene lo bueno. En la metafísica, en cambio, de estos Aristóteles, afirma que en la naturaleza lo curvo y lo recto son contrarios, y por eso uno no puede convertirse en otro. En el primer asunto afirmó lo correcto, y considero que si uno buscase saber las cosas máximas y para ello se dirigiera a lo mínimo de los opuestos, ciertamente podría investigar lo más arcano de las cosas susceptibles de ser conocidas. O sea, está bien, uno puede empezar con lo dividido, lo plural y ver todas las contradicciones. Eso es muy útil, dice. Pero en el segundo caso, en esto de la metafísica, con la curvatura y lo recto, dice, en el segundo caso no examinó correctamente lo que se refiere a lo curvo y lo recto, pues se oponen y uno es lo mínimo de ambos. Se oponen y uno es lo mínimo de ambos. Quizá él dijo esto para esconder su propia ignorancia sobre la cuadratura del círculo, de la que frecuentemente hace mención. O sea, no solamente no entendió el tema, sino que está encubriendo su propia ignorancia del tema de la cuadratura del círculo. Y no solamente eso, sino que a pesar de, o quizás a causa de su ignorancia, hace mención de eso muchas veces. Entonces, como pueden ver, Cusa es bastante polémico. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, también quiero regresar a esta pequeña gráfica que habíamos visto la última vez del tema en Cusa del círculo y el polígono y cómo son inconmensurables. Simplemente para repetir un círculo, si uno quiere aproximarse al círculo
a través, empezando con el polígono, uno nunca llega al círculo, porque por más vértices que uno le ponga al polígono, 8, 16, 32, todos los que uno quiera, nunca va a llegar a ser una figura curva. Siempre va a tener vértices, es más, cada vez más, y siempre va a quedar una diferencia del área muy pequeña, seguramente, si uno le pone 1.000.000 de lados al polígono, pero siempre hay una diferencia entre la línea recta y la curva. Y por lo tanto no se puede cuadrar el círculo de esa manera. Sin embargo, como lo desarrolla Cusa aquí en el berilo, lo hace también en la docta ignorancia, en varios lados, yo los remito a la clase de Helga sobre este punto, es que la mayor curva, ¿verdad? Si tenemos una curva pequeña, pues tiene una curvatura pequeña y hay una diferencia grande con la línea recta que uno puede poner abajo. Pero mientras uno vaya extendiendo esa curva al máximo y uno llegue al infinito, la expresión máxima de la curva es la recta. Y lo mismo con el triángulo infinito y demás. Entonces, con un círculo o una curva o un concepto superior, algo que es relativamente infinito, uno puede generar algo relativamente finito. De la curva uno puede crear y generar con la geometría constructiva una línea recta. Todos ustedes lo han hecho, ¿verdad? Doblar el círculo. Se acabó. Quieren un cuadrado, pues lo doblan de nuevo. Se acabó. Y así por el estilo. Pero hay un principio fundamental, un principio ontológico fundamental respecto a la naturaleza, al que está apuntando Cusa con todo esto. Por cierto, es un principio que Vernadsky luego desarrolla cuando habla y dice, bueno, si quieren conocer una de las muchas diferencias entre la vida y la no vida, en la no vida hay líneas rectas. En la vida no hay líneas rectas, no existen. Díganme cualquier línea recta que hayan visto, ya sea en la fisionomía de un individuo o de un animal. No existen. Es interesante, ¿no? Entonces Vernadsky, no sé si él descubrió eso, pero lo elabora. Pero es exactamente consistente con lo que está diciendo aquí Nicolás de Cusa. Ahora, ahí está. Entonces, sí, eso es lo que dice, eso es lo que dice y lo que presenta Cusa sobre el tema de, o lo que Cusa habla sobre el tema de la cuadratura. Un segundito, tengo que apagar esto para que no siga molestando. Y eso es lo que dice Cusa en el berilo sobre este tema de la cuadratura. Ahora pasemos, dejemos a un lado por un segundito a Cusa y profundicemos un momento en Aristóteles. Lo siento, les pido disculpas, agárrense la nariz, pero como la verdad siempre se expresa mejor en polémica con la falsedad, y en la vida política uno tiene que polemizar en contra de lo malo para que el bien gane, pues lo mismo aquí también es útil ver el tema de Aristóteles. Lo que dice Aristóteles, empecemos con esta cuestión de la percepción. Aristóteles dice que lo único real es lo que se percibe, que todo empieza con la tabula rasa de la percepción y que cualquier conocimiento que llegamos a tener se basa en esa percepción y que los errores que nuestra comprensión o el entendimiento puede llegar a tener se basa no en la percepción, sino en el momento en que se introduce la razón o el intelecto. Exactamente al revés de lo que dice Platón. Y lo dice
en un escrito que se llama De Anima, sobre el alma, que es pues quizás uno de los títulos más irónicos de toda la historia, porque Aristóteles no creía en la existencia del alma y con su método demostró que no es posible que exista el alma. Entonces, en ese escrito dice lo siguiente. Dice, las percepciones siempre son verídicas. El intelecto introduce errores. Luego dice, las cosas primero son separadas y luego conectadas. En todos los casos, la falsedad ocurre en una conjunción. El intelecto efectúa la unidad. Entonces, no se podría decir de una manera más clara. Él dice que lo uno, la unidad, conceptos universales, no existen para el hombre. El hombre no es capaz. Lo que tiene es la percepción sensorial. Por lo tanto, Dios, si es que existe, pues obviamente es algo que el hombre no puede comprender. Puede tener fe, quizás, en que exista, pero no nada más que eso. Es una fe absolutamente ciega. Entonces, eso es lo que dice en cuanto a la percepción y de dónde surge el conocimiento. Luego dice, pues en ese caso, como las cosas son así, ahora estoy saltando a la ética nicomaquia, dice, bueno, si eso es así, no tiene ningún caso tratar de preguntarnos por qué, las causas, por qué ocurren las cosas. La pregunta favorita de los niños y de los adultos, si es que no nos destruyen las mentes en el proceso de madurar. Pero los niños siempre preguntan por qué. Papi, ¿por qué esto? Bueno, mira, es así. ¿Pero por qué? No me preguntes por qué. ¿Por qué, papi? ¿Por qué no te debo preguntar por qué? Todo es por qué. Y así debe ser. Bueno, pero no para Aristóteles. Dice, en esta manera, por tanto, y partiendo de tales premisas, hemos de contentarnos con mostrar en nuestro discurso la verdad en general y aún con cierta tosquedad. Ni tampoco en todos los casos se ha de exigir dar razón de la causa de la misma manera, sino que en algunos bastará con establecer correctamente los hechos. Totalmente coherente con su concepto de que la percepción es lo único que conocemos y, por supuesto, ¿cómo puedes hablar de causas? Entonces no tiene caso, tienes que satisfacerte con el hecho de simplemente describir lo que está pasando. Ahora, si eso es así, obviamente lo que dice Platón de que existe el bien, que existe Dios, existe el Creador y que es algo al que puede acudir el hombre, olvídense de eso, es una locura. Eso es una fantasía de Platón. Y Aristóteles arremete directamente en contra de Platón. Dice también en la Ética, dice, lo que existe en sí mismo y la sustancia son por naturaleza anteriores a lo que existe en relación a otro. O sea, la cosa en sí, lo que existe en sí, es anterior a cualquier relación, que no es sino una especie de excrescencia y accidente del ser. De suerte que, o sea, la relación está, de suerte que no podría haber una idea común al bien absoluto y al bien relativo. Es un ataque directo a Platón. Y siendo así, es manifiesto que el bien no puede ser algo común, universal y único, pues si así fuese, no se predicaría en todas las categorías, sino en una sola. Entonces, aquí ya Aristóteles se está llevando a las conclusiones apropiadas en el área de la moralidad, su concepto epistemológico de la percepción sensorial. Y luego se pone en la ética nicomaquia, se pone bien filisteo.
Claro, Hume yo creo que llega a excesos superiores a su maestro Aristóteles, pero como cualquier estudiante supera a su profesor. Pero Aristóteles es absolutamente filisteo y dice lo siguiente: aún admitiendo que sea una unidad del bien que se predica en común de los bienes, no lo acepta, pero aceptemos eso, dice, o algo separado y existente en sí mismo, manifiesta cosa es que en tal caso no podría ser practicado ni poseído por el hombre, que es precisamente lo que buscamos. Difícil sería decir qué provecho derivará para su arte el tejedor o el carpintero que conozca este bien en sí, o cómo será mejor médico o general el que ha contemplado la idea del bien. Ahora, yo creo que muchos hemos enfrentado estos argumentos cuando estamos organizando a otros y la gente que nos dice, no me vengan con esas cosas de bien. Al fin y al cabo, eso no me va a ser útil, ¿qué importa? Tengo mis capacidades, esto y lo otro. Y luego Aristóteles llega a la conclusión ya conocida de todos, también en la Ética Nicomaquia, sobre el concepto de moralidad, siendo pues uno tiene que escoger el mal menor, ¿no? El menor de los males. Si ustedes se han preguntado alguna vez de dónde viene ese planteamiento que es tan inmoral, porque la gente justifica todo, ¿verdad? No, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada bien, es cuestión de escoger entre Hitler y Mussolini, pues saber cuál es el menor de los males, o y así los controlan, ¿no? Ese concepto de que la única ética es la de escoger el menor de los males viene directamente de Aristóteles. Y lo dice así: la virtud moral es una posición intermedia. ¿Y de qué manera? O sea que es un término medio entre dos vicios. Dos vicios y uno escoge el término medio. Uno por exceso, otro por defecto, y que es tal porque apunta al término medio en las pasiones y en las acciones. Todo esto queda suficientemente declarado. Por lo tanto, y puesto que dar en el medio es extremadamente difícil, debemos, como en una segunda navegación, según suele decirse, tomar de los males los menos. Cierra comillas. Bueno, no sé qué más se pueda decir de Aristóteles para atacarlo que lo que él mismo ha dicho y su propia orientación. Pero lo que pasó en el caso de Cusa es que cuando él publicó su Docta Ignorancia, salió uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica de su momento, un aristotélico de mierda, por decirlo en pocas palabras, el jefe de los teólogos aristotélicos, que reconoció que lo que decía Cusa podría destruir a Aristóteles de manera permanente. Ese fulano se llamaba John Wenck, con W. W-E-N-C-K. Y claro, la iglesia estaba tomada por aristotélicos, y esta es una pelea que ha existido a lo largo de las décadas y los siglos y los milenios en la iglesia católica. Cusa estaba introduciendo una revolución absoluta en contra del aristotelismo, y a Wenck eso le quedó muy claro. Y ante el escrito de Cusa de la Docta Ignorancia, Wenck escribe un documento que se llama Sobre el conocimiento desconocido. Y Cusa escribe una respuesta a ese ataque que le hizo Wenck. O sea, tenemos una polémica, Helga se refiere a esto también, una polémica en el mismo siglo XV entre la tradición platónica cristiana y la tradición aristotélica oligárquica dentro de la Iglesia Católica.
fundamental para el debate de hoy. Y Nicolás de Cusa responde escribiendo algo que se llama la defensa de la docta ignorancia o la apología. Y entre otras cosas dice lo siguiente, dice, hoy llegó a mis manos, a ver, espérense. Dice Cusa, hoy llegó a mis manos un tratado de cierto hombre que no solo no posee discernimiento, sino que también es sumamente arrogante. Casi lo mismo que le dice a Aristóteles. Y dice, un hombre de nombre John Benck. Y explica por qué es aristotélico y luego dice, pero la secta aristotélica ahora predomina. Esta secta considera que el método de la coincidencia de los opuestos es herejía. Sería algo así como un milagro que rechacen a Aristóteles y den un salto a un nivel superior de comprensión. Y el resto del documento es muy interesante, atacando este planteamiento de Benck. Ahora, si creen que esto es exagerado, que no era tan explícito lo de Benck, pues les quiero poner en la pantalla una cita de Benck, de su libro sobre el conocimiento desconocido, que lo publica en, no sé, 1455, voy a decir, algo por el estilo, no tengo el año exacto. Pero Benck era el jefe de todos los teólogos de la Iglesia, atacando directamente a Nicolás de Cusa, que es cardenal además. Entonces Benck dice lo siguiente, Cusa quiere destruir el principio fundamental de todo conocimiento, es decir, el principio de que es imposible ser y no ser la misma cosa, como se lee en la metafísica de Aristóteles. Pero a este hombre, a Cusa, le interesan poco los planteamientos de Aristóteles. Esto destruye la doctrina entera de Aristóteles. Cierra comillas. Y es verdad. En potencia, en lo que envuelve la idea de Cusa, toca desenvolverlo, toca asegurar que el fin de las ideas de Aristóteles lo llevemos a cabo. Ahora, la coda a esta discusión sobre Cusa, el comentario final, es lo siguiente. Benck ataca a Cusa de panteísta, entre otras cosas. El panteísmo, en la doctrina de la Iglesia Católica, es la herejía de decir que la naturaleza creada es Dios, que Dios es la naturaleza y que uno puede encontrar a Dios en todos lados. O sea, los panteístas llevan esa idea al extremo de decir, bueno, Dios está en todo, pero eso es todo lo que es. No es la causa de todo, es todo. Y eso es lo que es el panteísmo. Ahora, Benck ataca de panteísta. Los cartesianos y otros atacan a Leibniz de panteísta. Y los críticos más que han estudiado teología hoy día en la Iglesia Católica y otros lados han atacado a Lyndon LaRouche de panteísta. Esto es muy curioso, que se le ataque a Cusa, a Leibniz y a LaRouche de panteísmo. ¿Por qué? ¿A qué se están oponiendo? Se están oponiendo a algo absolutamente fundamental. El aristotélico dice que lo único que es un infinito real es Dios. Que el hombre es incapaz de formar conceptos universales, no está dotado de una capacidad de creatividad. No existe eso para Aristóteles, ya lo escucharon. Y por lo tanto, al insistir que el hombre posee esa capacidad, primero uno está
endiosando al hombre. Esto lo habrán escuchado de gente en la iglesia, ¿verdad? Que a veces nos acusa de eso. Y está diciendo que la naturaleza creada tiene las mismas características de Dios. El único universal absoluto, el único infinito real, dice Aristóteles y todos los aristotélicos, y Denk, es Dios, y no el hombre. Y niega que el hombre tenga la capacidad de obrar a imagen y semejanza de Dios en el aspecto de esa creatividad que lo hace copartícipe del proceso de creación. Se oponen a la idea de que pueda existir un infinito o un transfinito en la naturaleza misma. O sea, niegan la idea de que el universo físico es antientrópico. Insisten que, claro, la creatividad, la antientropía, el crecimiento constante, infinito, eso se aplica a la parte de Dios, a las ideas, la religión. Pero cuando vamos a hablar del mundo físico, de la física, de la economía, de todo lo que tenga que ver con este mundo concreto, ahí tenemos que echar mano de Aristóteles. Ahí se aplica el mecanicismo. Ahí vamos con Newton. Y este es el problema central que existe en la Iglesia Católica a nivel mundial. Que tratan de aplicar un concepto de creatividad y moralidad aparte, a una parte del universo. Tienen esa división de Geisteswissenschaft y Naturwissenschaft. Y en Geistes, en la parte de la mente y lo subjetivo, no, claro que sí, estoy de acuerdo con las ideas de Larouche sobre la moralidad y estamos perdiendo los valores de la familia y que estamos en contra de las perversiones y las drogas y el sexo y la género y política de identidad. No, en eso sí. Pero en el momento en que les diga uno que Newton es un charlatán, que el universo físico obedece las mismas leyes antientrópicas, igual que la mente humana, que el hombre está dotado de una capacidad para aplicar en esas áreas el mismo principio subjetivo que dice Cusa, de la ciencia, que la ciencia misma es subjetiva. No, ahí sí ya no. Y es una línea fundamental, una línea divisoria realmente muy importante. Una vez que entren en una buena discusión de esas con algún padre de la Iglesia Católica que haya leído un poco, algún teólogo, inmediatamente van a llegar a esta cuestión. Muy pocos conocen a Cusa, muy pocos entienden esta idea de Riemann o la idea de la antientropía universal. No lo aceptan. Decir que el universo físico es antientrópico es panteísta porque le está adjudicando a la naturaleza física cualidades que solamente tiene Dios. Hay un debate muy famoso entre Franzelin y Cantor, Georg Cantor. Ustedes pueden leer más de esto en documentos que hemos publicado. Hay las cartas de Cantor a Franzelin, que son muy interesantes, porque Cantor, basándose en Riemann, desarrolla la idea de lo que él llama el transfinitum in natura, es decir, que existen transfinitos, conceptos universales, en las matemáticas, en la física, en el universo creado, que están anidados y que el hombre puede irlos desarrollando para encontrar el mismo proceso creativo que Dios usó para crear el universo. Y Cantor está extremadamente entusiasmado con esto y le escribe cartas a Franzelin, cardenal, y no de los malos. Franzelin, esto creo era en los tiempos de León XIII, si mal no recuerdo, y habían cosas muy positivas que estaban pasando en el Vaticano y con la Iglesia y todo lo demás.
Y Francelin era de los mejores. Y lo que le dice Francelin a Cantor, las cartas son muy interesantes, le dice a Francelin le dice a Cantor, muy interesante, doctor Cantor, pero cuidado con el panteísmo. Cuidado, porque usted está al filo de la navaja por caer en la trampa del panteísmo. Y Cantor le responde a Francelin y le dice, no. Esto no es panteísmo. Es otro concepto y luego se lo explica más. Y el concepto es el transfinito en la naturaleza, cosa que está en el centro del concepto económico de LaRouche y el concepto de Cusa también. Desafortunadamente, Francelin rompe la correspondencia, perdón, el cardenal Francelin rompe la correspondencia con Cantor. Después de una que dos cartas no le responde. Cantor tiene problemas psicológicos, quizás como resultado de esto, porque su vida, él era creyente, esto para él era fundamental, y tuvo grandes problemas después de eso. No es algo que se resuelve en la literatura, pero el problema está planteado. Y yo los dejo con eso, porque es un gran desafío. La solución está en Cusa, está en Leibniz, está en LaRouche, pero es una pregunta fundamental, viva, porque a pesar de lo que trató de hacer Cusa, él no logró terminar con su intención de eliminar completamente las ideas de Aristóteles. Eso queda a cargo de nosotros todavía. Entonces vamos a dejar la discusión en eso. Para esta vez nos falta una última clase, la cuarta que va a ser dentro de 2 semanas. Y bien, podemos pasar a la parte de la discusión.